Como estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales en la materia de Política Mundial Contemporánea, este día vamos a hablar sobre el tema de crimen organizado en Centroamérica, enfocándonos en el realismo. Mi compañera Jenny les hablará un poco de la introducción sobre nuestro tema. Claro, para comprender el crimen organizado en Centroamérica es necesario analizarlo no solo como un fenómeno delictivo, sino como una estructura de poder que compite directamente con los estados. Desde el enfoque de realismo en las relaciones internacionales, cada actor, ya sea el Estado, los grupos criminales o los actores externos, actúan guiados por intereses de poder, seguridad y control territorial. En esta presentación analizaremos quiénes son esos actores, cómo interactúan entre sí y por qué su influencia ha configurado la dinámica de violencia, tráfico, desplazamiento que caracteriza a la región. Esta comprensión es clave para entender por qué el crimen organizado se ha consolidado como uno de los mayores desafíos de seguridad en Centroamérica. A continuación, continúa mi compañera Jennifer con los antecedentes. El crimen organizado es un fenómeno que se da a finales de la Guerra Fría, pero la noción de criminalidad organizada empezó a ser utilizada en el lenguaje de la legislación y de la jurisprudencia italiana a mediados de los años 70. En Centroamérica, las pandillas han tomado mucha relevancia en la medida que fueron expandiéndose y tienen actividades que también esas llevaron a cabo a expandirse en todo Centroamérica. Entre esas actividades se encuentran los secuestros, la trata de personas, el sicariato y la distribución de drogas, basándonos específicamente en la cocaína. En la actualidad, debería ser prioridad para la región encontrar una solución a través del trabajo coordinado y compartiendo experiencias que puedan resultar efectivas para llevar a cabo una resolución de esta problemática. Estos nuevos actores internacionales representan una gran amenaza a la seguridad de los ciudadanos centroamericanos. Sin embargo, en los últimos años, los estados han recurrido más de una vez políticas que solo han dado resultados negativos y existe una necesidad de plantear nuevamente métodos que se utilicen para enfrentar a esas pandillas. El origen del crimen organizado está relacionado con los conflictos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua durante la década de 1980. Durante estos años se llevaron a cabo guerras cívico-militares que derivaron en grandes inmigraciones hacia los Estados Unidos, mayormente a la zona oeste de este país. Estos inmigrantes fueron ingresando progresivamente a la delincuencia de las grandes ciudades y formando así vínculos con crimen organizados de origen mexicano y transnacionales. Estos grupos delictivos como las maras o las pandillas también tienen origen en estos conflictos internos en los estados centroamericanos. Y también podemos mencionar dentro de esto que se llevan a cabo estos grupos delictivos debido a la pobreza, la falta de políticas de integración y las debilidades institucionales. Mi compañero Cristian seguirá hablándole sobre los antecedentes. Claro, bueno, las democracias latinoamericanas afrontan un doble reto donde juegan su legitimidad y supervivencia a medio plazo. El estancamiento económico y el incremento de la inseguridad ciudadana. Ambas dinámicas alimentan la frustración de la población y su desconfianza hacia las instituciones inefectivas y coactadas por el crimen organizado. La inseguridad ciudadana que hunde sus raíces en las transiciones a la democracia aumentó en los últimos 25 años por el crecimiento del poder económico y de fuego del crimen organizado y los carteles del narcotráfico, que han dado un salto cualitativo en los niveles de violencia y han aumentado su presencia regional y su capacidad de penetración en las instituciones. Este fracaso se debe a que un problema de carácter estructural, multilateral y regional sea abordado solo con una visión nacional y de manera no integral. Los informes del 2025 destacan que el crimen organizado sigue siendo una amenaza global persistente que se adapta a las crisis y explota las vulnerabilidades con un crecimiento notable en América Latina. En este momento, mi compañera Alejandra seguirá. Claro, la situación actual del crimen organizado transnacional en Centroamérica 2025, visto desde una perspectiva realista, es una red compleja que se aprovecha de brechas de gobernanza y debilidades institucionales para traficar drogas, armas, personas y bienes, usando la tecnología y la corrupción para expandirse más allá de las fronteras.
agravando la economía y la seguridad regional con el objetivo principal de lucro y control de mercados ilícitos. Los resultados claves no son de éxito, sino de desafíos crecientes. Aumento de la violencia. Países como Honduras y Costa Rica están experimentando un aumento alarmante en las tasas de homicidios. Costa Rica, tradicionalmente más pacífico, ha sido reclasificado como una ruta clave del narcotráfico y se encuentra entre los 22 países peor calificados en el índice global del crimen organizado 2025. Fortalecimiento del crimen organizado. El crimen organizado se aprovecha de la corrupción, la impunidad y la debilidad de los sistemas de justicia para prosperar. Esto genera un círculo vicioso de criminalidad y desplazamiento forzado, impacto económico, político y social. El costo del crimen es inmenso, llegando a representar hasta el 10% del PBI en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, drenando recursos vitales para el desarrollo y genera desconfianza en las instituciones y debilita los sistemas de justicia y la gobernanza y provoca desplazamiento e inmigración. Para 2035 se espera una mayor sofisticación tecnológica, entre ellas ciberataques, uso de criptomonedas, expansión a economías legales, entre ellas minería ilegal, bienes raíces y mayor fragmentación, con nuevas rutas, requiriendo una respuesta integral con cooperación internacional, enfoque social y tecnología avanzada para contrarrestar su evolución constante. Vamos a seguir con los actores con mi compañera Yeli. Claro, para entender el crimen organizado en Centroamérica desde el enfoque de realismo, primero debemos identificar a los actores que compiten por poder e influencia. El primer actor clave son los estados centroamericanos. Desde el realismo, el estado es la autoridad principal que busca garantizar seguridad interna y mantener el monopolio de la fuerza. Sin embargo, en la región, ese monopolio está constantemente desafiado por grupos criminales. Aún así, los estados siguen teniendo una influencia alta porque definen políticas de seguridad, controlan instituciones y son quienes negocian cooperación internacional. Dentro de esta categoría, también encontramos a Costa Rica y Panamá, que tienen un rol particular, funcionan como territorios de tránsito y logística dentro de las rutas del narcotráfico. Aunque no presentan los niveles de violencia del Triángulo Norte, además debemos incluir a los actores institucionales como la ONU, la UNODUC, la OEA y el SICA. Su influencia es media porque aunque no tienen poder coercitivo, sí aportan cooperación técnica, fondos, datos y políticas regionales para combatir el crimen organizado. En conjunto, estos estados e instituciones representan el lado formal del sistema, pero su capacidad es limitada frente al poder real que ha acumulado los grupos criminales en varias zonas de territorio. A continuación, mi compañera Cecibel seguirá con la segunda parte de los actores. A continuación, mi compañera Cecibel seguirá con la segunda parte de los actores. Audio. Muy bien, continuando con el tema, el actor más influyente es Estados Unidos, que interviene en la región por razones de seguridad hemisférica. Tiene políticas antidrogas, cooperación militar e inteligencia. Y esto lo convierte en un actor de la alta influencia sobre cómo Centroamérica responde al crimen organizado. Luego tenemos a México, que además de tener sus propios cárteles, mantiene políticas activas de combate al narcotráfico que afectan directamente a la región. Su posición geográfica y su papel en las rutas del tráfico ilegal le dan también una influencia muy alta. En el nivel institucional encontramos organismos como ONU, UNODC, OEA y SICA, que aportan cooperación técnica, datos, prevención y coordinación política. Su influencia es media porque no tiene fuerza coercitiva, pero sí ayudan a mejorar la capacidad de las respuestas de los estados. Finalmente, están los actores locales como comunidades y ONG, que suelen ser los afectados por la violencia y el reclutamiento de la migración, aunque su influencia es baja, son esenciales porque representan a las víctimas directas y participan en programas de prevención.
En conjunto, estos actores externos, institucionales y locales que complementan el panorama del crimen organizado en Centroamérica, mostrando cómo distintos niveles de poder influyen en la seguridad regional. A continuación va a continuar mi compañera Alejandra. En la justificación, la elección del tema del crimen organizado en Centroamérica se justifica porque este fenómeno se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad, el desarrollo y la seguridad de la región. No se trata únicamente de delitos aislados, sino de estructuras que compiten con el Estado por control territorial, recursos y población, afectando directamente la economía, la gobernabilidad y los derechos humanos. Estudiar este tema es fundamental porque ayuda a comprender cómo operan los distintos actores involucrados, desde los estados y las instituciones internacionales hasta las maras y carteles transnacionales, y cómo sus dinámicas de poder influyen en la vida cotidiana y en la política pública. Además, analizarlo desde el enfoque del realismo permite entender por qué estos actores buscan poder y cómo sus intereses generan tensiones que superan las fronteras nacionales. Finalmente, esta investigación es importante porque permite proyectar escenarios futuros como el posible fortalecimiento tecnológico del crimen organizado hacia 2035, alertando sobre la necesidad de una respuesta regional más coordinada. En síntesis, estudiar este fenómeno no solo es pertinente, sino urgente para comprender los retos actuales y futuros que enfrenta Centroamérica. A continuación, mi compañera Jennifer con las predicciones. Las predicciones para el año 2035. Se predice que el crimen organizado no será erradicado y este va a continuar evolucionando y se va a volver más justificado al capitalizar las tecnologías emergentes y así aprovechar todas las debilidades institucionales globales. Se espera también que ese crimen organizado para este 2035 sea más adversario y más ágil, tecnológicamente avanzado y profundamente arraigado en las estructuras económicas y sociales también, requiriendo así un enfoque combinado y una cooperación internacional robusta para combatirlo eficazmente. Vamos a mencionar unas tendencias y que son claves y proyecciones para este 2035. Entre esas podemos destacar el fortalecimiento y expansión. Quiere decir que las redes criminales van a continuar consolidándose como una amenaza principal. También tenemos otra proyección que es la infiltración gubernamental. Se espera también una mayor infiltración en las estructuras gubernamentales y políticas, aprovechando la debilidad de estas y la falta de confianza en las autoridades. Mencionamos también la diversificación de actividades, además del narcotráfico, como ya lo mencionamos, principalmente en la cocaína. Las organizaciones se van a centrar en actividades de alta rentabilidad y bajo riesgo, como la extorsión y la minería ilegal del oro. Así también, finalizando el impacto socioeconómico, el crimen y la violencia seguirán frenando el desarrollo económico y social de la región, exacerbando la inestabilidad y también así como enfoque principal la migración. Eso Mi sería compañera todo por Jenny nuestra parte. seguirá con la conclusión. Claro. Para entender el crimen organizado en Centroamérica debemos partir de sus antecedentes y también de la justificación, analizar a los actores desde el enfoque de realismo y la proyección del 2035. En pocas palabras, el crimen organizado se mantendrá como un actor central en la región y enfrentarlo requeriría estados más fuertes, cooperación real y estrategias que vayan más allá de lo militar. Eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias.